¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y hoy vamos a hacer una tirada para ver si esta persona está dispuesta a hacer algo, si desea volver. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos la ayuda de dos personajes que son dos invitados muy especiales a este tarot interactivo, esta lectura interactiva, que nos van a ayudar a elegir las opciones. Así que se los presento. Tenemos el elefantito africano, que acá lo ven, y tenemos el torito peruano, que acá lo ven también. Así que ya vayan reconociendo cuál les atrae más, con cuál se sienten identificados, y yo voy ya a mezclar las cartas para ver si desea volver y si hará algo. Voy a mezclar un poco. Vamos a apenas, porque ya estaba mezclado el mazo. Así que voy a cortar. Está un poco difícil, los animalitos están copando el lugar. Así que bueno, ya lo vamos a acomodar un poco. Está mezclado, así que ahora corté y voy a cortar en dos este mazo. Los voy a poner un poquito más atrás. Permiso, chicos. Así vamos a ver cuál de los dos mazos atraen más la atención, además de los animalitos, ¿no? Ya probablemente supongo que van a tener más afinidad a elegirlo por el animalito que les resulte más simpático a ustedes o por el que les atraiga más. Así que recuerden, tienen el elefantito africano que custodia este grupo de cartas y tienen mi torito peruano también que custodia este otro grupo. Así que los dejo unos segundos y vamos a ver si desea volver y si hará algo. Ya saben cuál es el interactivo de este día. Así que los voy a dejar que se concentren a ver cuál de los dos mazos les interesa más, cuál de los dos animalitos les interesa más. Bueno, voy a empezar con el elefantito, así que vamos a sacar al torito peruano por un rato. Ya vas a volver, amigo. Se va por acá. Después ya lo vamos a volver a ver a nuestro amigo que queda ahí. Y vamos a correr un poco al elefantito también para que tengamos espacio para trabajar. Voy a mezclar solamente un poco más. Y vamos a ver esto, ¿no? Si desea volver y si hará algo. Es lo que quiero saber. Así que voy a cortar las cartas. Vamos a hacer en 3. Hoy quiero cortar en 3. Y voy a sacar 5 cartas. Recuerden, también van a tener un oráculo del Animal Spirit, como siempre, para ver la energía animal. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Las voy a acomodar un poquito. Las tenemos acá. Y vamos ya mismo a ver si desea volver y si va a hacer algo, si se va a acercar, ¿no? Y también vamos a ver un poco de la relación. Bueno, nos sale la reina de pentáculos, el 9 de pentáculos al lado, el paje de pentáculos, el 10 de copas y el caballo de espadas. Es increíble la coincidencia, me ha salido en alguna otra tirada esta misma secuencia. La verdad que estoy asombradísimo. El tarot siempre nos trae alguna sorpresa. Yo mezclé perfectamente los mazos. No hay muchas probabilidades de que esto ocurra, así que tal vez, les voy a decir algo extraño, la persona me esté preguntando por lo mismo. O sea, la misma persona, ¿no? Preguntando si desea volver. Bueno, la situación no está del todo clara en cuanto al deseo de volver. Si bien hay una gran valoración de ustedes en esta persona, lo vemos acá en la reina de pentáculos, también puede ser un caballero, un hombre, no necesariamente representa una mujer, sino ese poder femenino, ¿no? Esa situación. Y hay una valoración de cómo enriquece
la pareja. Esa es la idea que tiene. Eh, También una idea de abundancia, estaba mucho mejor con él o con ella, ¿no? De esta persona. Esta persona también se siente más joven, con más ganas de hacer cosas con ustedes. Eh, la idea del afecto y la idea de emprender cosas. Está como estancada esta persona eh, desde que no está con ustedes, ¿no? Eso es lo que se ve claramente acá. O sea, no siente lo mismo que sentía en otros momentos. Así que vamos a ver si desea verlos, si va a hacer algo, ¿no? Si desea, no volver, sino si desea verlos, porque volver sería de una pareja que se truncó y tal vez esto no haya llegado a una pareja, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos acá y yo estoy acomodando las plantas, las cosas. Está complicado y con tantos animalitos y tantas cosas. Así que bueno, eso es lo que veo acá, ¿no? O sea, hay una idea de que esto es positivo, de que la idea de volver podría estar en la valoración, pero no me quiero quedar con eso. Quiero tener una respuesta más exacta para ver si desea volver, para ver qué otras cosas pueden tener con la pareja. Y lo que voy a hacer en este caso, donde si bien están los sentimientos, no hay una definición clara, es volver a hacer otro interactivo. Voy a tomar una de las cartas, voy a tomar esta que era del Renacimiento de alguna manera, y voy a colocar dos cartas más para que elijan una de las opciones. Es lo que tengo acá, ¿no? O sea, vamos a hacer un interactivo acá doble, por decirlo de alguna manera. Así que pueden elegir o esta opción o esta opción. Ustedes lo harán y vamos a ver si, como decía, desea acercarse, si desea volver de alguna manera a estar con ustedes. Eh, es lo que nos interesa ver acá. Así que los voy a dejar unos segundos para que miren eso. Voy a acomodar esto acá, tengo un lío tremendo. A ver si los desea ver. Bueno, ya saben si desea verlos, si desea hacer algo, ¿no? Bueno, en la primera opción sale que lo que está buscando esta persona es, de alguna manera, es un pensamiento un poco frívolo de alguna forma, aunque no es malo. Lo que desea es volver a recuperar la alegría. Tiene una cierta indefinición todavía en cuanto a volver o no. No quiero asegurarles algo que no se ve a verlos, ¿no? O sea, lo que hablaba antes. Yo digo volver siempre como si fuera una pareja trunca y tal vez no hayan sido pareja. Así que para todos los casos, lo que está buscando es esa alegría que sentían la pareja con ustedes. Pero voy a preguntar de nuevo, a ver si desea verlos. Pareciera que sí, pero no me gusta el aspecto solo de la alegría, quiero saber algo más. Tiene mucha nostalgia, también me cuentan las cartas, se extraña muchísimo. Ha dejado ir algunos sentimientos que tenía negativos con respecto a ustedes. Y la respuesta es sí, es que desea volver. Pero como ven, es un deseo en cierta forma un poco complejo, ¿no? Porque la persona, si bien desea volver, busca primero ver qué pasa, ¿no? Son esas situaciones donde, mira, quiero sentirme primero bien, quiero disfrutar con él o con ella, y después ver si quiero formar algo, ¿no? O sea, desear verlos lo desea, pero le cuesta muchísimo. Está muy trabado a la persona por este tema. Tal vez algo que haya ocurrido acá con el caballo de espadas, ¿no? En algún momento que hubo una decisión apresurada, alguna cosa que no se meditó del todo y se tomó alguna decisión que hace que esto resulte más complicado. Así que el deseo está, sobre todo lo que extraña es la alegría, lo bien que se sentía a nivel paz también, de alguna manera más allá de todo, las emociones compartidas, lo que vemos acá, y está ese deseo. Vamos a ver en la otra opción, en los que eligieron la otra opción, y en la otra opción está clarísimo que sí,
ni siquiera hace falta preguntar nada. O sea, vemos la persona con un ramo de flores, ya convertida en un caballo de copas. O sea, fíjense cómo el original caballo de espadas, esta situación que de alguna manera podría haber alejado que vuelvan a verse, ya estás totalmente superada con este caballo de copas. Así que la respuesta es sí en este caso. En este caso también es sí, pero es desde un lugar de buscar la alegría, de volver a compartir y ver hacia dónde lleva las cosas. Desea verlos desde ese lugar. En este lugar está claro que desea verlo ya de algún tipo de, no sé si compromiso, pero algo muy parecido. Así que eso es lo que tenemos acá. Y vamos a ver ahora en el oráculo del Animal Spirit, ya que hoy estamos con los animalitos. Espero que no me salga el elefante, sería ya demasiada coincidencia, ya está mezclado. Voy a sacar una de las cartas. No sale un animal que nada que ver con el elefante, que es el espíritu del león. The Lion Spirit, be generous of spirit. O sea, sé generoso con el espíritu. O sea, sé generoso como el león, ¿no? Esa nobleza. Fíjense qué hermosa la carta del león. Y de lo que nos habla, de alguna manera, este oráculo, es de entregar nosotros. O sea, si bien la persona piensa hacer algo, ¿no? Que está en este caso, si piensa hacer algo, si desea verlo ya está claro que sí, pero si desea hacer algo, ustedes deberían de alguna forma facilitar indirectamente esto o tal vez ser generosos y tomar la iniciativa, sobre todo en este caso. En este caso está claro que la iniciativa, si va a hacer algo, la persona está bastante dispuesta a hacer algo. En este caso no, hay mucha nostalgia, hay mucha idea de compartir momentos felices juntos, hay algunas cosas también, como decía, emocionalmente que abandonar, pero está un poco más difícil. Tal vez el espíritu del león sirva más para los que eligieron esta opción. Así que eso es lo que quería comentarles. Si desea verlos, lo tenemos acá. Y si desea hacer algo en estas dos opciones que tienen en la mesa para los que eligieron el elefantito africano, que acá está y parece que trajo buenas energías para ustedes. Así que muchas gracias, les deseo paz. Suscríbanse al canal que van a tener muchísimos más interactivos. Gracias. Voy a sacar las cartas. A mí me gusta hacer todo seguido. No me gusta cortar. Voy a sacar también al elefantito. Van a tener que sacar todo acá. Bueno, ya entran en juego mi amigo el torito peruano. Y se va el elefantito por ahí. Vamos a colocarlo ahí. Sacamos todo. Tenemos ahora a nuestro amigo el torito peruano, que han elegido ustedes. Fíjense también qué bonito que es. Se usa mucho, creo, en las casas para atraer la fortuna. Algún peruano, a mí me lo regaló una persona peruana. Dicen que cuando se regala a una persona es para desearle mucha suerte en su familia, pero si hay algún peruano en el canal, que sé que algunos me miran y pueden comentarme algo más del torito, me interesaría mucho. Así que lo vamos a dejar acá custodiando la tirada al torito peruano. Voy a mezclar un poco, espero que no pregunten por la misma persona, porque me salió muy parecida a las cartas en una tirada anterior que hice, es increíble. Y eso que mezclé en mazo muchísimo. Voy a mezclar mucho a ver qué pasa con el torito peruano. No quiero más cartas parecidas. Vamos a ver si desea verlos y si piensa hacer algo para que eso ocurra. Voy a cortar en 3 partes. Lo tenemos acá. Y voy a colocar las 5 cartas. 1, 2. Voy a correr un poquito el torito peruano. 2, 3. Vamos a acomodarlas. 3, 4 y 5 cartas. Tenemos las 5 cartas para ver si desea verlos y también si piensa hacer algo, si tiene idea de hacer algo, esta persona para acercarse a ustedes. Vamos a ver la primera carta.
el 10 de bastos, el 8 de bastos, el caballo de bastos también, ¿cómo están los bastos? El diablo y la sacerdotisa. ¡Wow! Acá parece que pasaron cosas, lo que están preguntando, pasaron cosas bastante fuertes en esta pareja. O en esta relación o en este encuentro, ¿no? Yo siempre digo pareja, pero es una cuestión de vicio profesional, llámenlo de alguna manera. Parece que pasaron cosas fuertes. Tenemos, para alguno de las dos personas, esta situación, esta relación que se estaba dando, fue una especie de carga en ese momento. No sé si para ustedes o para la otra persona. Costó mucho trabajar las cuestiones de ánimo. A veces hubo momentos felices, pero también hubo cosas oscuras y cosas ocultas. Hubo mentiras y hubo cosas que alguno de los dos se cayó y nunca dijo. Es una relación donde, a diferencia de la que tiré antes para el elefantito, hubo cosas ocultas, hubo gente que se metió mucho en sí mismo, ¿no? Con el tema de la presencia de la sacerdotisa. Aparentemente pareciera que no hay una decisión de esta persona por verlos. Está bastante difícil, no sé si pasó hace poco la situación o es algo que realmente está terminado definitivamente. Pero pasaron cosas feas y creo que ustedes lo saben, o cosas que no favorecieron a la pareja. Sí hay una gran atracción desde lo sexual o desde lo físico, pero alguien no entendió lo difícil que le estaba resultando al otro llevar adelante esta relación. Trataba de buscar siempre estos momentos de alegría, pero no era todo alegría. Y tal vez eso haga de que no haya un contacto en este momento, ¿no? Que no haya un deseo de verlos. Pero igualmente voy a probar de hacer algunas opciones. Voy a hacer otro interactivo dentro del interactivo, como hice en la tirada anterior. Y lo voy a hacer con la carta del diablo, justamente, que es la que tal vez marque más el inconveniente, para saber si desea verlos o no. Así que voy a elegir dos cartas. Voy a poner dos cartas, una de cada lado. Ustedes fíjense cuál les interesa más. Y a partir de esas cartas vamos a ver cómo define si va a hacer algo. Ya sabemos que, si bien la idea le ronda a esta persona sintió como una gran carga en algún momento y la situación, y siente que no le dijeron toda la verdad. Siente que tal vez ustedes hayan ocultado alguna cosa. Y no le gustó nada, no le gustó nada. Pero bueno, vamos a ver si desea verlo, si desea acercarse. Y si va a hacer algo, esta es la parte. Así que los que eligieron esta opción o esta, no tienen las dos. Vamos a ver los que eligieron esta opción. Sale el juicio final. Bueno, me causa un poco de gracia la carta, no por la situación de ustedes, sino que el juicio final tiene que ver con sacar las cosas a la luz. La persona desea verlos, pero tiene mucha intriga con esto que pasó. Está todo muy centrado en dilucidar si lo que pasó es como lo cree. Le acechan muchas dudas con respecto a ese tema. Siempre lo está repensando, está tratando de ver cómo realmente habrá sido. Pero bueno, desde este enfoque, esto me cuenta el enfoque con el que querrían acercarse. Pero voy a preguntar un poco más si va a hacer algo, a ver qué me quieren contar. Me quieren contar que le gustaba hacer muchas cosas juntos, que también le hacía bien a su trabajo, estaba mucho más estable la persona con ustedes, y podría ser que sí, pero, o sea, los elementos están dados, pero no hay una decisión de la persona en este momento de hacer algo. No quiero mentirles, las posibilidades están abiertas, pero no hay una gran manifestación de que eso vaya a pasar en un corto plazo. Todavía, como diría el mago, faltan cambiar muchas cosas. Si bien el mago es una carta positiva,
salió después de varias cartas donde están los deseos de la persona, pero no hay una acción concreta. Y este tema, esto que pasó entre ustedes, que también está relacionado con la sacerdotisa, podría tener que ver con un engaño o algo de ese tipo. A esta persona la carcome o lo carcome, ¿no? Es algo que no puede sacar de su cabeza y tal vez si desea verlos es para aclarar ese tema, y no creo que para ustedes resulte tampoco tan grato un acercamiento desde ese lugar. Vamos a ver los que eligieron la otra opción. En esta opción hay un poco de mezquindad de la persona, también de acercarse. Hay como... esta carta representa claramente esa idea de que se acerque el otro. Yo no lo voy a hacer, no pretendo hacer nada hasta que el otro no haga algo. Esta persona siente que fue alguna cuestión injusta. Yo no digo que tenga razón, simplemente les comento cómo lo presiente en este momento para que sepan cómo actuar, ¿no? Si tienen un contacto con esta persona. Piensa eso, piensa o sea, tiene una actitud de no, yo no voy a ser el que dé ese paso. Eso está claro. No quiere decir que no lo quiera hacer, pero está esa actitud un poco negada a hacerlo. Voy a preguntar si el paso del tiempo podría cambiar esta situación. A ver qué me quieren contar las cartas. Sale que sí, que tal vez está la carta de la estrella, que es una carta hermosa y de muy buena suerte. Así que en esta segunda ocasión, tanto como en la primera, todavía no está, yo diría, todo digerido, ¿no? Un término que usamos así libremente. Y en esta opción está más difícil, tiene que cambiar algunas cosas el mago para que esto ocurra, tiene que haber ciertos cambios en el ánimo de la persona. Acá es una cuestión más de tiempo. Si tienen paciencia, la carta de la estrella directamente traerá esa solución, además de ser una carta de buena suerte y de poder bajar esa energía positiva que ustedes tal vez afirmen. Eso viene desde el universo, como dicen muchas veces, a pesar que no soy muy afecto a esas teorías, en este caso se cumplen. Es un ciclo, la persona pasará de estar en esta situación un poco reticente de que haga el otro algo, yo no pienso hacer nada, pero pensemos algo, si está esperando que el otro haga algo, es porque el deseo de verlos también existe, a pesar de todo lo que ocurrió y de esta situación confusa que se dio en esta pareja. Díganme en los comentarios si se identificaron con la tirada. Recuerden que es un poco general, pero bueno, supongo que por algo les habrá tocado tener que ver este conflicto y de alguna manera ver qué posibilidades de solución tiene. Así que muchas gracias, les deseo paz a todos, que se cumplan sus proyectos. Suscríbanse al canal, los que puedan, colaboren con el CBU o con el PayPal, que tengan un excelente día.